La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Nuevo Cherry Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Plan Internet adulto mayor con 20 megas a solo $13,94 incluido impuestos. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este día viernes 16 de julio del 2021, la revista de opinión Democracia. Saludar a todos los oyentes de Radio Exa y a Democracia, tanto como a Democracia TV también, que nos siguen en todas las plataformas. Saludar en Riobamba y en algunas de las ciudades, sobre todo hoy me pedían saludar a la provincia del Oro, en donde uno de los canales suele tomar en cuenta lo que pasa en este noticiero, pero al decirnos esto decían hay dificultades en el Oro y creen que hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Los tres temas importantes que han sucedido el día de ayer, que generaron debate, es el tema del municipio de Quito. Señores concejales de la mayoría que ya removió al alcalde, no pueden prestarse, porque esta no es una cancha de vóley, no pueden prestarse para un tercer tiempo, y peor aún cuando este tercer tiempo funciona, yo diría, con artimañas. Los alegadores de ese partido de vóley no pueden estar en el consejo. Ustedes no pueden seguir asistiendo a un show organizado por un señor que ya no es alcalde de Quito, que es un alcalde removido, y más aún a aceptar participar con una señora abogada nombrada por uno que ya no es alcalde, por lo tanto que no puede ser nombrada procuradora del municipio. El tema de Cuba, mucha gente dice, despertó. Sí, hay una necesidad no solo por el hambre, sino de libertad. Y comentábamos ayer lo de Joanny Sánchez, que decía, de tanta hambre de libertad nos hemos olvidado del hambre. Sí, y eso es un problema.
pero que no se resuelva sacando, como han hecho otras ocasiones, a 1,5 millones de ciudadanos, expulsando de la isla y metiendo presos a los otros. Que no se resuelva. América Latina y la democracia tiene que jugarse por eso. Y un tema que lo ha tratado la cadena amiga Teleamazonas, el tema del Canal 10, sembrando dudas y diciendo que ahí hay una discusión. No hay ninguna discusión sobre la propiedad del canal. Ese canal es un canal incautado en consecuencia del manejo que hicieron. Y las 2 sentencias que han obtenido los ex dueños de ese canal son respecto a que no hubo peculado en el un caso y en el otro que había que pagar, pues. Que han exigido un vuelto. Bueno, nunca estuvo en discusión y eso se resolvió. Así es que si alguien quiere poner en duda la propiedad, ese es del Estado. Que se puede o que se debería sacar a la venta para recuperar esa plata, sí, también creo que sí, pero dudas de la propiedad no existen. Y luego viene el tema de el nombramiento del contralor, y digo nombramiento entre comillas, y para ese tema hemos invitado al señor doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, al señor asambleísta, el doctor Francisco Jiménez, asambleísta de Creo, y al doctor David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos discutido algunas veces sobre el camino para nombrar un nuevo contralor, y claro, parece que eso no, entre el tema jurídico y la decisión política, y este es un momento, parece, de una decisión política. Señor doctor Medina, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo observa usted este posible camino y estas opciones que tanto el Consejo de Participación Ciudadana ha anunciado, cuanto la Asamblea comienza a tratar también? Bienvenido nuevamente. Buenos días, doctor Medina. Buenos días, Francisco. Un placer participar en este espacio democrático con tan distinguidos contertulios. Lo que usted plantea se debe a que la contralora subrogante del subrogante doctor Celi no cumplió con su deber oportunamente para designar a un subcontralor. Y esto ha provocado una gran situación con la circunstancia que a mi juicio la Contraloría en este momento está acéfala, dado que desde mi criterio no es legal la designación recaída en el señor Riofrío, no por ser él, sé que es un distinguido funcionario, sino porque proviene de quien en el momento en que emite el nombramiento estaba cesado en el ejercicio de sus funciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que se refiere a que por ausencia temporal o definitiva le reemplaza o le subroga quien ha sido designado en condición de subcontralor. Y la ausencia temporal puede producirse por algunas causas, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, un viaje, pero también puede producirse por un acto de autoridad que determina la presencia de lo que jurídicamente se denomina
fuerza mayor o caso fortuito. Acto de autoridad, disposición de un tribunal de justicia que coloca al doctor Celi privado de su libertad. Y en esas condiciones, él no podía seguir desempeñando las funciones de contralor. Era la subcontralora quien había asumido la posición de cabeza de esa institución, y ella incumplió lo que manda la ley, de suerte que en este momento ya estamos en un verdadero vacío de poder por vacío legal. Y ahí entonces... Y el único camino, ¿sí?, a mi juicio sería que la Asamblea Nacional nos interprete el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que a mi parecer es clara, sino la complemente para poder solucionar esta coyuntura actual mediante una norma que, por ejemplo, podría decir que se encargará de la Contraloría el director que, cumpliendo los requisitos para ser contralor, sea más antiguo en el ejercicio de algún cargo en la Contraloría General del Estado. Podría ser facultándole al Consejo de Participación Ciudadana para que nombre un encargado mientras se tramita el proceso o concurso de oposición, que siempre es largo en el tiempo. Yo no creo que en ese proceso vayan a durar solamente entre 6 u 8 meses, porque siempre ocurren incidentes. Aparte de que personalmente no creo en los concursos de oposición y méritos, porque en ellos ya se sabe de antemano quién va a ganar. Y naturalmente, doctor Medina, y además la experiencia que nos ha dejado de este manejo el propio Consejo de Participación Ciudadana y su visualización, su creación, no es de lo mejor. Quiero saludar nuevamente al señor doctor Francisco Jiménez, asambleísta de Creo. Doctor Jiménez, bienvenido, buenos días. Bueno, esta es una primera visión que el ex procurador general nos da y que podría tomarse, porque la decisión pasa también por una decisión política. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo encuentran una salida a este tema del Contralor General del Estado y esta acefalía, como ha dicho el señor doctor Medina? Doctor Jiménez, bienvenido. Buenos días, Francisco. Buenos días, Francisco, ¿cómo está? Buenos días al doctor Gustavo Medina, al doctor David Rosero. Mucho gusto de poder compartir con ustedes en este panel. Mire, sin duda, el tema de la Contraloría General del Estado ha sido un tema muy manoseado. Y cuando las instituciones se manosean, cuando las instituciones entran en conflicto, cuando se habla mucho de las instituciones, es porque simplemente no están funcionando. Y en este caso, yo coincido con algunas de las apreciaciones del doctor Medina, por ejemplo, en lo que se refiere al artículo 33. El artículo 33 no es de ninguna interpretación, el artículo 33 tiene vacíos, eso es todo. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado es una ley incompleta y tiene cosas que deben ser subsanadas, no interpretando nada, porque no se puede interpretar lo que no existe, sino agregando cosas que faltan. Y el problema es que en esta circunstancia estamos ante una situación que tiene aristas políticas, aristas jurídicas y aristas institucionales. Por lo tanto, es muy complicado poderla solucionar desde un solo punto de vista. Sin embargo, la Asamblea tiene herramientas para intervenir. Tiene herramientas políticas y tiene herramientas sobre todo jurídicas, también institucionales, pero en esto debe compartir el rol con el Consejo de Participación Ciudadana, que a mí tampoco me gusta como institución, porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana
sobre todo en los años pasados, se prestó a muchas irregularidades y sobre todo sus concursos fueron objeto de muchos cuestionamientos y generó muchísima desconfianza en la ciudadanía que hasta el día de hoy no se cura, porque lamentablemente en materia de función pública y de política, cuando las cosas se producen, prácticamente quedan selladas en piedra y es muy difícil borrarlas de la memoria colectiva. En todo caso, en lo que refiere al tema de la Contraloría, que es el tema que nos compete ahora, para mí el asunto pasa por una solución que no va a ser para el día de mañana, sino que es una solución que involucra al menos un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Contraloría, y nosotros ya hemos presentado una propuesta por parte de la bancada con mi autoría, coordinada por supuesto con la gente de la bancada, que se la hizo la semana pasada, en la cual estamos promoviendo la inserción de algunos incisos justamente después del artículo 32 que contenga 4 instituciones. 4. Primero, la que reglamente el cese de funciones, para que quede muy claramente cuándo se produce el cese de funciones del Contralor, que en este caso no lo dice de forma explícita la ley, y tiene que establecerse por enfermedad, por renuncia aceptada por la Asamblea, por causales de fuerza mayor, por incompatibilidades o inhabilidades que ya existan en la ley, pero hay que decirlo, porque la norma no se puede quedar en lo etéreo, tiene que ser aterrizada y tiene que determinarse un momento jurídico exacto en el cual esas condiciones se verifican. Segundo, estamos estableciendo un límite para la ausencia temporal, porque lamentablemente el artículo 33 habla de ausencia temporal y definitiva, pero no le pone un límite. Tiene que haber un límite para la ausencia temporal. En este caso, en nuestro proyecto, hemos puesto un límite de 3 meses para la figura de la ausencia temporal por causas de fuerza mayor y de 60 días en caso de permiso por parte de la Asamblea sin remuneración y durante ese periodo máximo. Entonces hay que ponerle un límite a la ausencia temporal. ¿Y usted cree que ese proyecto... Hay que establecer claramente... Sí, el tercer punto. Sí. Solo lo concluyo con estos 2 aspectos más. Tercero, hay que establecer con claridad cuando la ausencia temporal se convierte en definitiva. Es decir, ya pasaron los 3 meses, ya pasaron los 60 días, por lo tanto en ese momento se configura la ausencia definitiva, para que estemos claros cuándo se pasa de un estatus a otro estatus, porque en esa ausencia definitiva ya no existe la posibilidad de retorno del Contralor, porque se configuró esa posibilidad. Y cuarto, tenemos que tener mucha claridad de qué es lo que pasa cuando se produce la ausencia definitiva. No puede ser, y esto lo digo porque el derecho normalmente es moral y normalmente es justo, pero cuando la norma no es moral ni tampoco es justa, el derecho hace ruido. Normalmente el derecho fluye, como el Código Civil, que era una obra tan perfecta que fluía para el momento en que fue editado. Luego ya la modernidad nos obligó a introducir una serie de cosas. Pero cuando el derecho no es moral, cuando el derecho no es justo, hace ruido. Y en este caso el artículo 33 de la Ley Orgánica hace ruido. ¿Por qué? Porque no puede ser que un contralor que haya sido designado por concurso de oposición y méritos tenga el mismo estatus que un subcontralor a quien designa el contralor y que normalmente es su amigo y que normalmente lo deja en sucesión para que cubra las espaldas de aquel que se está retirando. No va a poder llenar los mismos requisitos que aquel que sí pasó un concurso de méritos de oposición. Por lo tanto, cuando se produzca la ausencia definitiva de ese contralor saliente, entonces tiene que operar el mecanismo del concurso de méritos de oposición para que sea el Consejo de Participación, que, como dije, no es una institución de la cual soy fanático, pero es la institución que existe ahora y con la cual nos tenemos que manejar. Por lo tanto, para que el Consejo de Participación, a partir del concurso de méritos de oposición que ya realizó para designar a aquel contralor que después se fue, escoja de entre los mejores puntuados, en orden de prelación, no a su antojo, en orden de prelación, a aquel que debe reemplazar al contralor en caso de que se produzca la ausencia definitiva. Ese es el sentido asambleísta Jiménez, y es ese sentido que cubre los problemas actuales. Y es eso que cubriría, digamos, la resolución, por lo menos la actual, aunque deja vivo en el proyecto al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuándo cree usted que se puede tramitar? O sea, ¿está ingresado, el CAL lo habrá calificado o se tomarán su tiempo también y les gana el Consejo de Participación en hacer el concurso? Bueno, nosotros estamos empujando para que esto se dé lo antes posible.
Son 68 días de acuerdo a la contabilización que hemos hecho entre presentación, unidad técnica legislativa, el Consejo Administrativo Legislativo, el primer debate, el informe, el periodo que hay que esperar, el segundo debate. Es mínimo 68 días. Nosotros queremos, y quiero ser enfático en esto, queremos ahorrarle esos 400 y pico de mil de dólares que genera cada concurso al Estado ecuatoriano, porque pensamos que pueden ser utilizados en otros valores. Igual este es un periodo que fenece, si no me equivoco, en marzo del 2022, el del periodo para el cual fue designado inicialmente él, en su momento Contralor Polit y ahora prófugo de la justicia, y por lo tanto estamos en la obligación de tomar decisiones, y eso es lo que estamos impulsando. Vamos a ver cómo se dan los tiempos. Pero ahí le pregunto también una cosa, asambleísta, es el señor doctor Riofrío, que está encargado ahora, nombrado desde la cárcel, como él mismo lo ha dicho ya en la asamblea, ha despachado 47 informes con responsabilidad penal, o que tendrían responsabilidad penal. En este interín muchos van a hacer fiesta, porque podrán mañana impugnar el ejercicio del señor Riofrío, y eso puede, no solo que puede, va a traer las mismas complicaciones de esta banda organizada que ha estado actuando en la Contraloría, doctor Jiménez. Sin duda, pero es una situación real sobre la cual hasta ahora nadie ha declarado que la designación del señor Riofrío sea ilegal. A veces, como dije yo, la norma puede ser legal, pero puede no ser moral, como estamos aparentemente en el caso ahora. Pero hasta que nadie declare la ilegalidad del nombramiento del señor Riofrío, que en este caso, por ejemplo, podría ser un juez o una autoridad superior, o la misma Procuraduría, que ya dijo que la solución era política y que no era jurídica, el mismo Procurador General del Estado. Entonces tenemos que partir de una realidad, la realidad del señor Riofrío, así como existe la realidad del Consejo de Participación, así como existe la realidad del artículo 33, y nosotros que tenemos que trabajar dentro de lo que hay. Estamos claros que en el marco no es una, existe, sí. al menos no es una designación moral, y eso puede traer problemas en el futuro, y por eso estamos tratando de hacer un proyecto, estamos implementando un proyecto de ley reformatoria que solucione no solamente el problema presente, sino también el problema futuro, pero tiene que ser una cosa a la vez, porque si no, corremos el riesgo de generar más inestabilidad para la institución, que ya de por sí tiene bastante inestabilidad. Y el salvataje de muchos que están ahí rondando como cuervos. El señor asambleísta Fernando Villavicencio, antes de saludar nuevamente al señor doctor David Rosero, él en cambio inicia ya esta parte de respuesta política, y esto fue lo que dijo ayer, para luego conversar con el doctor Rosero. La Contraloría fue tomada por estructuras mafiosas que lo que hicieron e intentan seguir haciendo es eliminando las evidencias de más de 15 años de delincuencia organizada. No sé si esto queda claro. Los delincuentes organizados que adjudicaron contratos a dedo con sobreprecio en los últimos 20 años, se tomaron la Contraloría para desvanecer las glosas, para generar esto que acaba de publicar Expreso con base a una información de la Comisión de Fiscalización. No notifican las resoluciones. Hay 23,000 resoluciones que no han sido notificadas desde el año 2016 para generar de forma delictiva un cuadro de caducidad. Entonces, como ya se han vulnerado los plazos, están en el escenario de la caducidad y ni el contencioso administrativo podrá resolver. Caducado, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Seguimos esperando para que un grupo de politiqueros y dueños del país y subdueños del país se pongan de acuerdo y nombren contralor? No. Mi criterio, y ahí coincidimos con el presidente Lasso, es de resolver el problema de fondo. Y una salida de fondo es volver a un Estado de Derecho, a una democracia moderna, ni tan moderna, a un modelo de democracia universal en 3 poderes. No este engendro autoritario que nos dejaron de herencia con 5 poderes, y este suprapoder, el Consejo de Participación Ciudadana, donde se elige todo, donde se resuelve todo. Señor doctor Rosero, bienvenido, buenos días. Bueno, aquí tiene usted ya la visión desde el ejercicio profesional, desde la experiencia, desde la visión política, desde la Asamblea Nacional, y una cosa que sí no le debe resultar fácil
usted está acostumbrado a las luchas políticas, doctor Rosero, pero claro, representa a una institución que no la quieren. Y yo diría ahí, no la queremos, me sumo, diría así, pero que está ahí y que tiene que encontrar salidas. ¿Usted cómo ve? ¿Qué salidas encuentra y cómo ve este momento, incluida la aceptación por parte de ustedes de la renuncia del contralor subrogante del doctor Celi? Bienvenido, David, buenos días. El internet. Muy buenos días, estimado Francisco, un saludo cordial al doctor Gustavo Medina, coterráneo del norte del país, también al asambleísta Francisco Jiménez, un saludo atento. Bueno, yo quiero aquí dar buenas noticias, ser propositivo, y quiero anunciar en exclusiva para la cadena Democracia, este importante medio de comunicación que siempre ha demostrado su pluralidad en cuanto al pensamiento, que nosotros continuamos con la fase y el proceso de designación del nuevo Contralor General del Estado. Se ha culminado la primera fase que tuvo que ver con la socialización del reglamento y nosotros el día de hoy vamos a aprobar el reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, acorde a lo que establece el artículo 208, numeral 11 de la Constitución. Es decir, nosotros avanzamos, continuamos, hoy será un día importante en el Pleno del Consejo y avanzaremos en este proceso de designación. En ese sentido, usted me conoce, estimado Francisco, cuando hubo todos estos atropellos anteriormente, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, etcétera. Nosotros denunciamos todas estas situaciones complejas, graves que pasaron en el país hasta 2015 y evidentemente tenemos toda la capacidad y experiencia para que no se cometan todos esos errores, esos excesos que se dieron en el pasado. Es necesario señalar, estimado Francisco, que el tema del Contralor es un problema heredado, es un problema que la actual administración no la ocasionó. Es necesario señalar con nombres y apellidos que lamentablemente, y lo tengo que decir así, porque Julio César Trujillo fue mi compañero, y usted sabe bien, estimado Francisco, en la Comisión Nacional Anticorrupción que fundamos con el ilustre ecuatoriano Jorge Rodríguez, pero lamentablemente tuvo un error grave y fatal cuando no cumplieron el mandato del soberano que mandaba a evaluar, a cesar de ser el caso y a convocar a un concurso para el caso del Contralor. En el tema del señor Celi, no se hizo un reglamento, no se evaluó y tampoco se hizo un concurso. Se impuso a una autoridad por la ventana, sin seguir lo que mandaba el soberano. A diferencia de otras instituciones del Estado donde se hizo evaluación, a muchas se cesaron y se hizo los concursos de méritos y oposición. Entonces, aquí es claro los responsables de esto. El señor Dávila, el señor Seraquibe, los señores que hoy pretenden eliminar el Consejo, son corresponsables y deben rendirle cuentas al país de lo que está pasando en cuanto a esta designación. Nosotros solicitamos la renuncia del señor Celi, ha presentado la renuncia, nosotros la hemos conocido y hemos notificado a la Asamblea Nacional para los fines legales pertinentes, en el caso del juicio político, pero no nos quedamos en el pasado. Es necesario ubicar a los responsables, pero vamos a continuar con el concurso y tenga la seguridad que lo haremos con transparencia, pero con la garantía de... Doctor Rosero, usted decía que el Consejo Transitorio que ubicó ha cometido este error al dejar al Contralor subrogante que permanezca para que termine el periodo, que fue el criterio que manejaron no solo Julio César Trujillo, sino el Consejo en pleno de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Nadie tenía previsto de que esa banda delincuencial, como dice Fernando Villavicencio, haya estado tan enraizada, nada menos que en la Contraloría, aunque uno podría suponer que siendo la cabeza el señor Polit, lo menos que podía hacer es haber dañado la institucionalidad. Pero sí,
ahí hay, usted puede discrepar, por supuesto, que se siga el subcontralor subrogante y no evaluarlo al subcontralor. Lo dejaron para que termine el periodo. Y ahí está, pero ese no es el error. El problema que tenemos no es que le hayan dejado. El problema que tenemos es que el subrogante que se quedó, al que no evaluaron, ciertamente, está preso, está detenido, está fuera. Entonces, no puede nombrar a otro. El doctor Medina, con acierto desde hace tiempo, le decía a la doctora Valentina Zárate, quiere irse en estos 15 días que va a durar su renuncia porque no hay quien la acepte, nombre uno para que continúe y después resuelvan políticamente. Sí, ese error que usted lo identifica podría llevarnos a repensar la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Rosero. Nosotros tenemos que continuar adelante. Coincido con el asambleísta Jiménez, que ha señalado que el Consejo de Participación Ciudadana es una realidad. El presidente de la República, en su discurso el 24 de mayo, señaló la necesidad de respetar las instituciones, obviamente mientras se den una serie de factores y situaciones importantes. Entonces nosotros estamos aquí para solucionar los problemas y los errores del pasado. En ese contexto continuaremos, vuelvo y repito, con el concurso para seleccionar al nuevo contralor o contralora. Paralelamente a ello, hemos planteado algunas posibles alternativas de solución. Una es este exhorto que hicimos a la Asamblea muy comedidamente para que se haga una ley interpretativa o una ley reformatoria. También hemos, a través de la función de transparencia, de la cual es parte el Consejo de Participación, la función de transparencia para conocimiento de los ciudadanos está integrada no solo por el Consejo de Participación. Ahí intervienen superintendencias, Contraloría, Defensoría del Pueblo, y se tomó una decisión importante el día lunes de esta semana, donde voto unánime de todas las autoridades del Estado en esta función de transparencia, elevar una consulta a la Corte Constitucional para, acorde al artículo 157 que establece la interpretación constitucional, pueda dar una salida, una luz verde, mientras se desarrolla paralelamente el concurso. Es decir, mucho del problema que estamos viviendo hoy tienen que ver los 9 magistrados de la Corte Constitucional, porque recordará, estimado Francisco, Gustavo y también asambleísta, que luego del error del transitorio de no evaluar a CELI, de no hacer reglamento y no hacer tampoco concurso, esa designación o imposición, a mi criterio, fue avalada con un famoso blindaje del dictamen 19. Para todas las autoridades que habían sido evaluadas y nombradas, no para el Contralor. Se quedaba también blindado él, así es, sí. En este caso, pero ese no es un problema, le digo, el problema ese es el problema, que tiene el Contralor para mi criterio, preso. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué razón, estimado Francisco? Ahí permítame discrepar con medimiento y respeto. Porque colocan al señor CELI hasta marzo del 2022 con nombre y apellido, y eso se blinda. Entonces, no se cumplió el mandato del soberano. ¿Qué decía en la consulta popular? Evaluar, de ser el caso, cesar, y si se da eso, hacer un concurso de méritos de oposición. En todo se cumplió. Lamentablemente eso no se lo hizo en la Contraloría General del Estado. Hay que decirlo, lo positivo, pero también las cosas negativas. Sí, no, por supuesto. Y quería lo que usted acaba, perdóneme, lo que usted acaba de decirnos, el señor presidente Lasso decía esto. Hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. Y hasta que el pueblo decida, tiene una respuesta del asambleísta Villavicencio, quien ha visitado al presidente y dice, sí, queremos ir a la consulta. Pero usted nos decía, mientras está, el doctor Jiménez también, hay que resolverlo ahora. Permítame ir donde el doctor Medina para preguntarle. Tenemos, doctor Medina, ya esta estructura. Una, la visión del Consejo de Participación Ciudadana, ciertamente, que dice, oiga, alguien tiene que resolver y puede hacerlo la Corte Constitucional,
Claro, él nos dice, es este quinto poder de transparencia el que le hace la consulta. No sé si habrá votado el señor Carrión desde la cárcel también y el señor Celi antes de renunciar para hacer esta consulta. Es este el problema. Hay unas dificultades que parece hay que resolverlo. Y claro, el doctor Jiménez dice, este es un proyecto estructurado, se ve que topa todos los temas, y le vuelve a pasar, esa es la estructura, al Consejo de Participación Ciudadana. Pero queda este vacío hasta que se cumplan las dos cosas, doctor Medina. Efectivamente, estamos frente a una situación crítica. La Contraloría, a mi juicio, está acéfala. Eso tiene una serie de consecuencias. El poder de fiscalización, de auditoría de la Contraloría caduca en 7 años y están transcurriendo los tiempos. Quienes reciben un cargo de la Contraloría en este momento, lo primero que van a hacer es objetar la legitimidad de la autoridad autora de ese cargo para señalar algunas consecuencias. Por eso hay que acelerar los dos aspectos del problema. El uno que se refiere a lo inmediato. ¿Quién se encarga legalmente de la Contraloría mientras se realiza el concurso de oposición y méritos? Pero el segundo aspecto, el mediato, tiene que ver con la situación política. Todos hemos escuchado los cuestionamientos, y yo me sumo a ellos, al Consejo de Participación Ciudadana. Todos hemos escuchado los cuestionamientos a los concursos de oposición y méritos, y yo me sumo a ellos. ¿Acaso no supimos que el señor Polid era el ganador del concurso para designar contralor? Y de antemano. ¿Acaso no sabíamos que el doctor Galo Chiriboga era el ganador en el concurso para designar fiscal general? Estoy señalando simplemente ejemplos. De ahí que tiene que la Asamblea acelerar la aprobación del proyecto de ley que nos ha informado el asambleísta Jiménez, y apresurar por parte del presidente de la República la consulta popular, de la que yo soy entusiastamente partidario, para resolver definitivamente si continúa o desaparece el Consejo de Participación Ciudadana. A mi juicio, así es como hay que encarar la coyuntura que estamos viviendo. Doctor Jiménez, este de encarar entonces la Asamblea, ¿necesita realmente tomarse tanto tiempo para calificar el proyecto? ¿No sienten ustedes que hay una urgencia, el CAL, o están también, ahí hay un grupo de interesados, como dice Fernando Villavicencio, y claro que jurídicamente están esperando que se caduque en algunos casos? Estos 47 casos que presenta el señor Riofrío, nombrado por el señor Celi, fuera de toda estructura jurídica parecería, podrían esos mismos 47 ya estar siendo sometidos a una nulidad por quien los emite. ¿Cómo encuentra poner el acelerador que dice el doctor Medina y empatar con lo que dice el doctor Rosero, Francisco?
Es una muy buena pregunta. Yo soy un positivista, es decir, y no me refiero al optimismo, sino es un positivista desde el punto de vista jurídico. Mi punto de partida siempre es Pero la ley. no se olvide, perdóneme que le interrumpa. Una parte positiva que lo presentó no le fue tan bien. Oiga, no piense que todo el mundo es buena persona, Francisco, y usted ya viene haciendo política. Yo lo sé, pero mire, lo que limita la arbitrariedad desde la época de la primera revolución parlamentaria, que fue en 1688, que tuvo lugar en Inglaterra y que después tuvo sus sucedáneos con otros matices, por ejemplo, con el proceso independentista estadounidense y la misma revolución francesa de 1789, estableció un parámetro que hasta el día de hoy se mantiene perfectamente vigente. Lo único que limita la tiranía o el voluntarismo exacerbado es la ley. Uh-huh. Cuando no existe ley, es el reino selvático. O cuando no se respetan las instituciones, los estados son abocados al caos. En el caso de la Asamblea somos 137 voluntades. 137 voluntades que provenimos de diferentes organizaciones políticas y cada una tiene sus intereses. Algunos intereses legítimos y otros intereses muy ilegítimos, pero eso no lo decido yo. Eso lo decide quien vota por cada una de estas opciones, que es el mandante, es el pueblo soberano. Lo que sí decidimos nosotros es cómo es aplicar la ley, porque la ley es lo que existe y la Constitución es la norma suprema que nos organiza a nosotros para saber qué decisiones podemos tomar y dónde están nuestros límites. En el caso de la Contraloría, lo que hemos buscado es, dentro del margen institucional y además legal que tenemos ahora, tomar decisiones con la mayor celeridad posible. En el caso del proyecto que hemos presentado, que busca solucionar un problema presente y también solucionar una situación posible futura, porque para eso debemos legislar, no solo para lo presente, con carácter de excepcionalidad, sino también para lo futuro. En el caso de la Contraloría, por eso es que hemos hecho ese análisis en función de las instituciones que ya expliqué, y los tiempos son al menos de 68 días. No hay cómo apurarlos más. ¿Por qué? Puede tomar más tiempo de eso. Porque por ejemplo, tiene que pasar si el CAL moviliza el proyecto, va al hay un informe de requerimiento, no necesitan 8 días para hacer eso. Y de ahí pasa a la comisión, el primer debate, no dice que deban tener 68 días. Sí, pero no se puede hacer, por ejemplo, en menos de 30 días no puede estar el primer debate, hay que esperar un tiempo para el segundo debate, luego viene el segundo debate con otros 30 días más, y no podemos atropellar esos tiempos. Claro que la situación es apremiante, claro que tenemos un problema político, un problema jurídico y un problema institucional, pero muchas veces, por correr, nos hemos tropezado. Ya hemos estado aquí recabando la historia. El problema viene desde la designación del Contralor Poli. Como yo coincido con lo que dice el doctor Medina, todos sabíamos que iba a quedar el Contralor Poli. Salió como gran estudiante, 100 sobre 100 en todito. 104 sobre 100. O sea, fue una especie de lumbrera. Teníamos un Einstein del conocimiento del derecho público en el concurso de méritos de oposición que se hizo. Eso fue una burla para la ciudadanía, fue una burla para los actores políticos, fue una burla para quien consideramos que el Consejo de Participación podía hacer bien su trabajo. Pero las burlas, aunque unos pocos se rían mientras se producen, después pasan factura. Y eso es lo que nos sucedió después con la designación de Pablo Celi, porque no nos olvidemos que el ex Contralor Celi era amiguito pues del señor Poli en todas las decisiones, entre comillas, que tomaban dentro de la Contraloría. Tanto que le hace subcontralor. Pues. Y cuando ya se va, se pelean los amiguis, y ahí hubo esta escena que yo hasta el día de hoy me acuerdo en la televisión, en la cual... Rompiendo la acción de personal. Rompiendo la acción de personal, porque había esta otra, me parece, abogada Chamún, que también quería suceder el trono. Pero claro, ahí pasa, doctor Jiménez, lo que pasa ahora. Polit quería nombrarlo desde Miami, retirarlo, y ahora lo nombra a Celi desde la cárcel. Porque el artículo 33... Porque el artículo 33 lamentablemente lo permite, y eso tenemos que decírselo a la gente. Lamentablemente la legislación que existe en la ley orgánica de la Contraloría ha permitido buena parte de estas trapacías que ahora se han dado. Y también hubo una decisión, yo también coincido con lo que dice el consejero Rosero,
esto fue avalado, foliado y sacramentado por el Consejo de Participación Transitorio y también nos está pasando factura el día de hoy, porque han sido una suma de errores que pasaron por COLIT, que después pasaron por CELI, que además se entremezclan con las vaguedades que existen en la ley, que son las que hoy forman este cóctel de caos, de confusión y de desinstitucionalidad de la Contraloría. Y eso lo tenemos pero que entonces solucionar. ahí viene un tema, usted decía, no hay mejor cosa que respetar la ley y la institucionalidad. Pero si han puesto en las leyes las trampas, si han puesto toda esta maraña, ¿no le parece también someternos a esa maraña como lo que le pasa al municipio de Quito? Hay todo, sí se hace con la ley, pero no si no se responden las instituciones. Bueno, pero la corregimos, por eso es que es el proyecto de ley. Por eso le hemos, ahora. Entonces hay que esperar. Claro, tal vez lo idóneo sería tener una nueva ley orgánica de la Contraloría. Pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar eso? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Un año? Bueno. ¿2 años? El país Esperemos no puede esperar. que no. Pero claro, usted dice si hay que cumplir algunas cosas. Doctor Rosero, este es el panorama. Sí, ciertamente usted, como decía, no es que le ha tocado las fáciles en política y usted sabe pelearlas. Usted representa, es vicepresidente de un consejo que no lo queremos, pero que está ahí. Y que debe dar respuestas, no como las ha dado en el tema del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o en otros temas que entre ustedes mismos debaten y se acusan. ¿Cómo rescatar? Y usted es un luchador político más que consejero, es un luchador político. ¿Cómo rescatar resoluciones que incluso podrían llegar a validar a un Consejo de Participación Ciudadana que tuvo un voto directo? No es mucho, pero tuvo un voto directo, doctor Rosero. Bueno, nosotros vamos a continuar con el concurso de méritos y oposición para elegir al nuevo Contralor o Contralora. Adicionalmente... Perdóneme la interrupción, doctor Rosero. David, ¿el concurso de oposición y méritos era para concluir este periodo o para ejercer un periodo de 5 años? Bueno, como le decía, el mandato del transitorio y el blindaje de la Corte Constitucional determinó que la persona que debía culminar la Contraloría esté hasta marzo del 2022. Entonces, de ahí en adelante, o cuando concluya el concurso de méritos, la nueva autoridad podría continuar con el trabajo. Por eso es que adicionalmente a esta solución que estamos dando al país, estamos planteando la posibilidad de una ley interpretativa o una reforma a la ley o la consulta a la Corte Constitucional, que ya ha sido avalizada por todas las instituciones de la función de transparencia. Entonces la Asamblea tiene el artículo 120, numeral 6, que le faculta a reformar o a interpretar la ley para avanzar en estas soluciones. Mire, adicionalmente quiero hacer una reflexión y vuelvo a recoger las palabras del señor presidente de la República. El respeto a las instituciones del Estado. Generar otra alternativa sería profundizar la crisis y la anarquía institucional. Mire, a nadie se le ocurriría, estimado Francisco, que los problemas en el municipio de Quito se resuelven eliminando la alcaldía o el municipio. A nadie se le ocurriría, si Lenín Moreno terminó con los peores niveles de credibilidad, 3%, eliminar la presidencia. A nadie se le ocurriría, luego que cayó preso el señor Celi o el señor defensor del pueblo, eliminar esas instituciones. Entonces, todas estas interpretaciones abonan a un caos y a una anarquía. Entonces yo quiero recoger lo positivo del presidente de la República cuando ha manifestado el respeto y en función de avanzar en una institucionalidad fortalecida, en resolver estos problemas, nosotros estamos dispuestos a dialogar, a sentarnos a conversar con los asambleístas, con las bancadas, con el propio presidente, para ver cuál es la mejor alternativa. Si en el futuro la alternativa es que estas atribuciones de designación vuelvan a la Asamblea, lo que quisiéramos es que no pase lo del Parlamento anterior, pues, que fueron denunciados varios asambleístas por el reparto de hospitales. Quisiéramos que las cosas se hagan de mejor manera. Entonces, estamos abiertos a conversar. Yo creo que el nuevo Parlamento, la nueva Asamblea busca corregir errores. Nosotros también, de hecho, buscamos corregir los errores que lo hicieron en el pasado el transitorio o cuando el Correato dirigía esa institución. Usted me conoce bien, estimado Francisco, y nosotros vamos a continuar adelante. Estamos buscando soluciones
diálogos, conversaciones, siempre en proactividad para realizar las... David, y hay la posibilidad de que el criterio suyo, que es, como dice, propositivo, sea el criterio del Consejo y estas acusaciones mutuas, y a propósito, como decía, el tema del municipio, hay que eliminar la alcaldía, no, pero si hay que eliminar, me parece que el Consejo de la Judicatura y algunos otros que aupan este relajo, David. Y eso es lo que hay que hacer. Es necesario la autodepuración, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas personas traviesas que personalmente han tenido problemas, han salido. Igual entiendo en la asamblea que ha pasado lo mismo con los famosos diezmos, reparto de hospitales que me refería, etcétera. Y todas las instituciones, ¿no? La persona hace al cargo y no al revés. La persona hace a la institución. Y entonces la honestidad y la probidad tiene que demostrarse. Entonces, fíjese usted mismo cómo admite, ¿no?, que no son problema de las instituciones, sino de las gentes que tramposamente han llegado. Pues. Ese es el mayor problema. Y entonces nosotros avanzamos, estamos solucionando. Y yo discrepo también, estimado Francisco, con la visión. Bueno, tal vez pueda haber una animadversión con el Consejo de Participación, pero yo le puedo señalar que nosotros hemos realizado 300 asambleas ciudadanas locales, hemos generado 150 procesos de veedurías, es decir, ciudadanos que vigilan la obra pública, la gestión. Hemos recibido 4.000 rendiciones de cuentas, que es nuestra obligación constitucional de todas las instituciones del Estado y GATS. Hemos planteado una serie de procesos de capacitación, de formación, de observaciones. Hemos presentado 14 denuncias de irregularidades de los 2 gobiernos anteriores ante la Fiscalía General del Estado. Es decir, venimos trabajando de forma importante. Recuerde, solo para finalizar, recuerde usted, Francisco, que el 90% de autoridades del Estado ecuatoriano fueron designadas por el transitorio, mal o bien, como en el caso, por ejemplo, de este tema en específico. Entonces nosotros nos dedicamos a las 2 aristas que tiene el Consejo adicionales, a la lucha contra la corrupción y a los procesos de participación. Por lo que ha pasado, por estos problemas, que nuevamente asumimos esta competencia de designación y téngalo por seguro que lo haremos de forma adecuada. Efectivamente, a pesar de las discrepancias que existan, nosotros continuaremos dándole soluciones. Y sí, viene, mientras están ahí, como ha dicho el presidente, el doctor Jiménez y el doctor Medina, tienen que cumplir la institucionalidad. No es si nos gusta o no, está ahí. Lo que hay es que cuidar que no usen esa institucionalidad para justamente generar todo esto. Doctor Medina, en este último tramo les voy a pedir a los 3 entonces que al mismo tiempo que ya lo han dicho en esta conversación, esta salida tiene también que tener un cariz político, parece. Todas las resoluciones del caso pasan por un buen tiempo. ¿Qué hacer frente a ese tiempo y lo que está en la Contraloría, lo que puede provocar, las caducidades, las impugnaciones que harán algunas gentes sobre estas resoluciones? ¿Cómo enfrentar este periodo, doctor Medina? Permítame recordar un decir popular y sabio. Hecha la ley, hecha la trampa. Y esto cobra niveles superlativos en el caos legislativo que vive la República. Se han dictado una cantidad de leyes, unas más imprecisas e incoherentes que otras, que han permitido precisamente los acontecimientos bochornosos como el que estamos expectando en el municipio de Quito, que siempre fue respetable. Y eso hay que solucionarlo con sabiduría, solucionarlo con tranquilidad. Y cuando hablo solucionarlo con tranquilidad y sabiduría, estoy refiriéndome a la responsabilidad frente al futuro del país,
adoptar decisiones, aprobar normas que sirvan para solucionar los problemas, no para agravarlos, que no contengan la posibilidad de interpretarlas según las conveniencias momentáneas o personales del momento. Por eso, ahí está la responsabilidad actual de este momento de la Asamblea Nacional. No podemos solucionar este problema coyuntural sino a través de la dictación de una ley que contenga normas que permitan solucionar lo inmediatamente transitorio, pero también permitan solucionar lo que se proyecta en el tiempo. El derecho es un sistema de límites a los caprichos y a las liberalidades de muchos. Sistema que evita los abusos, y ese derecho tiene que ser lo más claro posible para que no haya la oportunidad de interpretarlo y menos aplicarlo según las conveniencias, como lamentablemente todos los días estamos viendo en nuestro país en los diferentes órdenes de la vida nacional. Doctor Jiménez, apresurar el proyecto, usted ya nos ha dicho, no se puede, hay que cumplir algunas cosas. No encuentra ninguna otra salida que no sea en este marco. ¿Qué más hacer? ¿Cómo hacer? ¿El señor Río Frío entonces está en firme en la Contraloría encargado? Nosotros tenemos que tomar decisiones con base en la institucionalidad y además legalidad existente. Para eso nos escogió el pueblo ecuatoriano. Para eso nos permitió llegar a la Asamblea y vamos a honrar ese mandato. Nosotros tenemos decisiones que tomar en los próximos días. Sabemos que existe un problema en el país, pero no vamos a correr con el riesgo de tropezarnos. Eso sí, vamos a hacer nuestro trabajo, que en este caso significa legislar. Vamos a hacer nuestro trabajo, que significa implementar un control político de las demás instituciones dentro del ámbito de las competencias que tiene la Asamblea, que son bastantes. Eso lo vamos a cumplir. Vamos a apresurar el proyecto de ley para que sea en el mínimo tiempo posible, que como ya lo dije es en poco más de 2 meses, que no es tampoco mucho tiempo. Estamos claros que existe un problema en la institucionalidad de la Contraloría, estamos claros que es solucionable, yo diría que a corto plazo, estamos claros que aquí hay no solamente que cumplir con la obligación del mandante, que tiene que ver con las labores de la Asamblea, sino también fiscalizar lo que va a ser, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana. Sabemos que han habido errores en el pasado y mucha gente se ha equivocado. Algunos de buena fe, otros tantos como parte de una banda delincuencial que pensaron que podían llevarse al Estado en peso. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es actuar sin temor ni favor. Sabemos que existe una institucionalidad en el país, la vamos a respetar, pero también vamos a actuar, porque nadie escoge a ningún funcionario para que actúe con debilidad o con mediocridad. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el marco de nuestras competencias y vamos a solucionar, no solamente para el problema que existe ahora, sino a futuro de la Contraloría General del Estado. Doctor Rosero, David, usted tiene, claro, usted asume el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Tengo la impresión de que cree que esto puede cambiar y está bien. La solución entonces ustedes es avanzar por su andarivel en el tema de la elección del Contralor. Hoy van a aprobar el reglamento. Por lo tanto, claro, queda esta parte de este vacío que ojalá pueda ser resuelto por a lo mejor la Corte Constitucional, como usted mismo nos ha planteado. ¿Qué espera de este Consejo, David? Bueno, nosotros continuaremos, gracias estimado Francisco, nosotros continuaremos trabajando, cumpliendo el artículo 208 de la Constitución, llevando adelante el concurso de méritos y oposición,
con transparencia, con veeduría ciudadana, con etapa de impugnación, con calificación de méritos, con calificación de prueba de oposición. Hay que aclarar bien quiénes son los que califican las carpetas aquí en el concurso. Un delegado del presidente de la República, un delegado de la Asamblea Nacional, un delegado de la función judicial, un delegado de la función electoral, un delegado de la función de transparencia y 5 ciudadanos que provienen de concurso de méritos. Es decir, esa comisión de selección es la que lleva adelante el proceso. Por eso, señalo, vuelvo y repito, que todas las instituciones estamos involucradas en llevar adelante de mejor manera el concurso de méritos de oposición. Adicionalmente a ello, nosotros continuaremos independientemente de lo que pase con el Consejo de Participación, nosotros designaremos, quiero anunciar al país, nuevo defensor público, renovaremos parcialmente el Consejo Nacional Electoral y elegiremos otras autoridades más de acuerdo a lo que establece el artículo 208 de la Constitución y la transitoria 11ª de la Carta Magna. En ese contexto, abrimos las puertas del diálogo, hemos que una solución podría ser la reforma, otra solución la ley interpretativa que incluso no necesita veto presidencial, esto sería 45 días, es decir, un menor tiempo. La otra, la consulta a la Corte Constitucional bajo el amparo del artículo 157 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, mientras se da el avance del concurso, la Corte Constitucional como la Asamblea pueden plantear una solución provisional a lo que está pasando hoy en la Contraloría. Y para información, si conocemos por noticias que cerca de 800 millones en glosas estarían por caducar o por vencer, yo le puedo decir, estimado Francisco, asambleísta y estimado Gustavo, que el concurso cuesta menos de una de esas glosas que va por vencer. Entonces, veamos las proporciones, ¿no? Con esa cantidad de glosas, de 800 millones de glosas, se podría restituir los salarios para el magisterio, se podría impulsar el plan de vacunación, se podría cumplir con la oferta presidencial pero David, de los créditos para el sector del agro. Se podría hacer, ¿no? Si no hubiésemos tenido estos 15 años, se podría hacer Suiza. No, así no, David. Esto tiene que tener un límite de seriedad. Y usted ha hecho política y siempre lo repito. Así es que no podemos decir se podría. No. Aquí cuestan $400,000, una ley de educación que cuesta $2,000 millones, no funciona así. ¿Y cuánto le debe el Estado al IES? Sí, bueno, le debe $20,000 millones, sí. Si se pagaría, entonces, tendríamos una salud como los mejores hospitales del mundo. Pero ustedes mismos nos han dicho, esta es la realidad del país y este es el país que tenemos. Yo les quiero agradecer por ahora, invitarles a seguir este diálogo. Doctor Medina, muchísimas gracias. Doctor Jiménez, muchas gracias. Doctor Rosero, un gusto saludarles. Muchas gracias por compartir este diálogo. Un gusto saludarles. Gracias. Gracias a ustedes. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de opinión.